Hay un símil glorioso, una figura retórica llamada símil, y la podemos aplicar en estas dos historias totalmente eh, muy similares, muy parecidas. Una es la cueva de Adulán, donde David entró huyendo de Saúl, y la otra es la cueva donde se metió Elías, el profeta, huyendo de Jezabel. Las historias están en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, y la cueva de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 7 al 9. Bendito es el Señor. Por eso he tomado bien en esta preciosa tarde tomar estas dos historias muy similares, con dos personajes muy parecidos, con la diferencia de la ubicación geográfica y los tiempos bastante diferentes, pero con una similitud muy cercana, muy cerrada. Amén. La primera, la cueva de David. ¿Qué lo llevó a David a entrar a esa cueva? Simple y sencillamente porque venía huyendo del rey Saúl. El rey Saúl, un espíritu que lo atormentaba y lo hacía que tuviera arranques de suicida, de criminal, y en varios intentos quiso anestesiar a David. Pero cuando hay propósito, aún así venga el diablo a quererte volar la cabeza, el Señor no lo va a permitir, porque en medio siempre va a estar un intermediario. En el caso de David estaba un intermediario llamado Jonatán, el hijo mismo de Saúl, que llegó a ser el carnal, el hermano íntimo, el amigo íntimo de David, y él sirvió como intermediario para lograr apaciguar la ira de su padre y diplomáticamente tratar de hacer que David volviera otra vez al palacio, pero fue imposible. El último intento fue fallido. Entonces eso hizo de que David huyera a la cueva de Adulán. Se va David, aquel matagigantes, aquel que había anestesiado a Goliat con una simple piedra y una onda ungida por el Espíritu Santo. Amén. Aquel que les quebraba las quijadas a los leones y a los osos cuando llegaban a querer comerse sus ovejitas que él cuidaba, las ovejas de su padre Isaí. Alabado sea nuestro Señor. Pero ¿qué hace nuestro gran amigo David metido en esa cueva con sus temores, huyendo por no querer? Fácilmente hubiese podido matar a Saúl, porque él tenía el poder para poderlo hacer. Él era un guerrero, él era también era un asesino, pero mataba a los enemigos del pueblo de Israel, a los que querían avergonzar a los escuadrones del Dios viviente, como le dijo antes de aniquilar a ese gran gigante que mató a Goliat. Pero por temor a Dios, porque él dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Entonces eso lo llevó a meterse en esa cueva. Pero en esa cueva fue visitado por su papito, por Isaí, su padre, y por sus hermanitos, que al principio le tenían un poco de envidia, pero después vieron que ante los ojos de ellos fue ungido como rey de Israel. Todavía no le habían dado el trono, porque todavía estaba Saúl, pero una vez terminando Saúl, vino la exaltación para el rey David. Pero en esa cueva 400 hombres, dice en el libro en el capítulo 22, primer libro de Samuel, dice que llegaron 400 hombres endeudados, amargados de espíritu, emproblemados de toda clase. Y dice que estos conformaron el ejército más poderoso que tuvo David. Los valientes de David surgieron de esa cueva de Adulán. El rey de Israel surgió después de esa cueva de Adulán. Pero al otro lado, Elías, huyendo de una profetisa llamada Jezabel. Acababan de anestesiar a 450 profetas de Baal. El Señor se había glorificado en la vida de Elías, y Elías había sido el instrumento para hacer volver el corazón del pueblo de Israel, porque estaban viviendo en una dualidad, estaban viviendo una incredulidad, no sabían, en el valle de la indecisión estaban en un punto de inflexión, en un punto ciego, en un punto muerto, no sabían qué hacer, si servirle a Baal o servirle a Dios. Pero Dios usó a Elías a través de ese gran milagro poderoso, hizo descender fuego del cielo y mataron a los 450 profetas. Pero después de este gran acto heroico,
le llegó un correo electrónico, una carta por el correo a Elías. Perdón que haga esto para ponerle un poco más de gloria, diciéndole de que iba a ser aniquilado por esta mujer, por Jezabel. Entonces él salió corriendo, huyendo. Me hace ver de que huyó por dos razones. Uno, por el miedo a fallarle a Dios, porque esta mujer dice que inducía a los profetas a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces Elías no quiso contaminarse. Él tuvo miedo que esta mujer no tanto lo matara, sino que lo sedujera y lo pudiera matar espiritualmente también. Dos muertes, espiritual y carnal. Amén, literalmente. Entonces salió huyendo, pero Dios, en su grande amor y su misericordia, intervino en el camino. Mandó a un ángel para que le llevara comida y agua, y se levantó aquel hombre lleno, con fuerza, y lo hizo caminar 40 días y 40 noches. Caminó hasta el monte Horeb, pero no subió al monte a orar, sino que se metió en una cueva. Todavía Elías tenía miedo, pero ahí en esa cueva fue visitado ¿por quién? Por el Dios de amor, el Padre eterno, que toma tus errores como gloria, toma tus errores como algo donde Él se va a glorificar, toma tus debilidades donde Él se va a glorificar, donde te va a mostrar su poder. Entonces lo llamó, no entró a la cueva, porque Dios no se mete a las cuevas, porque su santidad no lo permite, pero le habló, porque tiene el poder para hablar, e hizo que Elías saliera de la cueva. Pero antes de eso hubieron unas manifestaciones, hubieron unas señales que no era Dios el que estaba ahí. Al final fue un silbo apacible y dice que ahí estaba Dios, y Elías cubrió su rostro porque supo que estaba Dios. Imagínense qué tremendo el discernimiento que tenía Elías. A pesar de que estaba en sus miedos, pudo discernir que era Dios. Dice que se puso el velo, se cubrió, y Dios habló con él y le preguntó: Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Dios ya sabía, pero Elías le puso las quejas. Amén, que solo él había quedado, que habían matado a todos los demás y que solo él había quedado. Y Dios le dio la respuesta divina. Amén, para darle ánimo y le suavizó el ministerio. Ya no lo volvió a que se enfrentara a Jezabel ni a más profetas de Baal, sino que lo ungió con un ministerio diferente para ungir a otros ministerios. Lo mandó a ungir a Asael, lo mandó a ungir a su sucesor Eliseo, que hizo milagros más grandes, más milagros que los que hizo Elías. Amén. Pero acá vemos para concluir en este símil, en estas dos historias bastante parecidas, que las cuevas sirvieron. Uno, llegaron humillados, los miedos, los temores, pero la cueva fue la antesala de la gloria venidera. Las dos cuevas sirvieron como taller. Las dos cuevas sirvieron como el parámetro para medir la espiritualidad y para poder ver el poder de Dios, porque después de salir de esas cuevas, David llegó a la corona. Amén. David, después de la humillación, fue exaltado y fue el rey después que los filisteos le decapitaron a Saúl y a su gran carnal y su hermano y amigo Jonatán, amigo de David, Jonatán, hijo de Saúl. Entonces llegó el tiempo de la exaltación. La cueva sirvió como taller para moldear el carácter, para moldear el nivel espiritual y darte más fuerza. De esos 400 hombres fueron los grandes valientes de David. Después de eso, David tomó y fue puesto en el trono. Le pusieron su corona y fue el rey de Israel. A Elías, por otro lado, Dios le dio un ministerio de ungir. Y después de eso, se lo llevó. Vino y lo tomó. Figura del rapto. Lo tomó. Entonces, las cuevas sirven no para morirse si hay propósito. No para morirse si hemos sido ungidos. Si hay propósito. Y si le buscamos aún en medio de esas cuevas, aún en medio de esa humillación, aún en medio de ese luto, del llanto, de la frustración, de la incertidumbre, del punto de inflexión, del punto muerto, del punto ciego, hay esperanzas. Esto el Señor me hace sentir que la cueva, estamos al límite, estamos en los límites, estamos en los linderos de la exaltación. La humillación está terminando y vamos a pararnos y estamos parados ya cerca de salir
de la cueva, porque viene la exaltación de parte de Dios, viene la unción para el ministerio, viene la unción para demostrarle al mundo, para demostrarle al mundo de que Dios usa lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, y que Dios usa lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, para mostrar Él su gloria. Se glorificó en David poniéndolo como rey, se glorificó en Elías poniéndolo a ungir y luego arrebatarlo. O sea, eso quiere decir que Elías terminó su carrera glorioso. David emprendió su carrera al éxito siendo rey de Israel. Bendita sea la gloria de nuestro Señor. Esto es una declaración profética. Estamos en los linderos. La humillación está terminando, está a punto ya de finalizar, y vemos ya la luz de la aurora que va a comenzar a entrar en aumento hasta que el día sea perfecto. Viene la gloria de Jehová sobre nuestras vidas y vamos a poder cantar ese canto de victoria, como dice ese canto que hemos compuesto para la gloria del Señor. Alabado sea nuestro Señor. He aquí uno mayor que Moisés y Salomón, Jesucristo el Mesías y nuestro libertador, que por amor Él se entregó y desde una tumba fría Él resucitó y nos hizo libres por la poderosa mano de su amor. Y hoy podemos cantar un canto de libertad y levantamos nuestras manos y miradas hacia el cielo. Y hoy podemos cantar un canto de libertad y levantamos nuestras manos y adoramos al Señor, porque nos hizo libres por la mano poderosa de su resurrección. Alabado sea nuestro Señor. Él es bueno. Cuando hay propósito, todo obra para bien. Cuando la unción del Señor está en las vidas que Él escogió, las cuevas no son para morirse. Las cuevas son para agarrar impulso, porque la gloria de Jehová se va a manifestar de una manera poderosa. Bendito es el Señor. Espero hayan entendido esta reflexión, y este es un mensaje para todo aquel que esté pasando en cualquier situación, en cualquier crisis emocional, espiritual, psicológica. Si estás en una dualidad en estos momentos, que no sabes si servirle a Dios porque tienes temor, o porque no eres perfecto y te sientes que no eres digno, este es el momento. La cueva donde estás metido no es para matarte si hay propósito. Estamos en los linderos. Puedes salir de esa cueva porque Dios va a llegar a hablarte. Dios va a venir y nos va a hablar. Así como me sacó de aquella cárcel de migración, casi 2 meses metido. Él llegó a pleno día, el ángel de Jehová, y me habló y me sacó de esa cárcel. Así también nos saca de las cuevas donde estamos metidos, porque ya aprendimos la lección, porque ya lo glorificamos también, lo exaltamos en esas cuevas. Amén. La humedad, el miedo, los temores no nos minimizaron en esa cueva. Al contrario, vamos a salir como los valientes de David, listos para empuñar la espada. Amén. La espada del Espíritu, la espada poderosa para hacerle frente. Amén. Y que brillen los ministerios por la gloria poderosa de nuestro Dios, y que las almas sean libres, que este mundo termine rendido a los pies de Cristo, que seamos instrumentos para llevar ese mensaje de gloria a aquellos enlutados que están y abatidos, a aquellos que están metidos en esas cuevas de Adulán y en esas cuevas donde estaba Elías. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.